Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en un nuevo taller. Vamos a realizar un telar decorativo. Voy a comenzar por mostrarles los diferentes bastidores y los materiales. Acá tenemos un bastidor, ¿cierto?, que es decorativo. En este caso, el telar no se va a desmontar, queda acá y queda listo para colgar de la pared. Trae acá un ganchito, es totalmente rústico. Este es madera de demolición. Y también tenemos otro bastidor más pequeñito, que es para colgar. Este lo pueden confeccionar ustedes porque es bastante fácil con la madera, con 4 palitos. Ustedes lo pueden hacer cuadrado o rectangular. Se fijan que es muy sencillo, los cortes por atrás, de esta forma, y se puede colgar así. Un telar decorativo. Aquí trabajamos con diferentes texturas, lanas, con diferente material, tiene mimbre. Esa es una idea para trabajar. En este telar que tengo en la mesa, vamos a hacer este trabajo. Vamos a trabajar en la trama, pero con diferentes variantes para ver diferentes volúmenes y texturas. Vamos a iniciar nuestro trabajo realizando la urdiembre. Y para la urdiembre vamos a trabajar con lino porque el lino tiene mayor resistencia con el tiempo y no se corta. También pueden utilizar cáñamo o la pitilla blanca o algodón crudo, que tiene alta resistencia. Vamos a utilizar diferentes grosores de lana. Este es un cordón de lana merino, que es matizado, color natural. Lana merino, si no encuentran esta lana, puede ser cualquier tipo de lana, pero que sea de diferentes grosores para poder trabajar en las variantes del tejido. Acá tengo una lana blanca también, que es un cordón más grueso para ir viendo cómo queda la trama con diferentes puntadas. Vamos a utilizar también otro color para ver la diferencia cuando cambiemos los puntos, para ver cuál es la diferencia y el efecto visual que provoca el cambio de color. También pueden usar el trapillo. El trapillo también nos sirve para hacer otros efectos. Vamos a comenzar entonces el hilado para la urdiembre. Vamos a elegir entonces el lino para hacer la urdiembre de nuestro tejido. ¿Cómo vamos a medir para poder realizar? Porque en todos los casos van a haber diferentes medidas de telar, pero ¿de qué forma nosotros vamos a saber cuál es la cantidad de hilo o lino que necesito para urdir? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a medir dejando 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia arriba. A eso me refiero, desde donde está el orificio, 2 centímetros para arriba y 2 para abajo. Entonces solamente miden un hoyito, un orificio. Y esa medida, dejando los 2 centímetros hacia arriba, hacia abajo, ustedes la van a multiplicar por la cantidad de hoyitos que tengo acá, ¿ya? O también pueden ser clavos. También se pueden confeccionar su telar, un cuadradito con clavos. Cada hoyito que está acá representa un clavo. Cuando yo trabajo en un telar con clavos, ahí en ese caso nosotros podemos desmontar después nuestro tejido y colgarlo en un palito. Entonces ahora vamos a comenzar a urdir. ¿Y cómo vamos a urdir? Vamos a fijar esta hebrita en el primer orificio. Levantar un poquito para que ustedes puedan ver. Pero para que no se me enrede, como la hebra es muy larga, entonces nosotros vamos a dividir por 2 la hebra. Yo ya la tengo medida. La vamos a dividir por 2. Tomamos los 2 extremos y vamos a separar la mitad. Y vamos a comenzar a urdir desde el centro del telar para que así la hebra no se enrede. Porque en la urdiembre no podemos cortar,
Se recomienda no hacer uniones, entonces como es largo, vamos a urdir desde el centro para ocupar solamente la mitad de la hebra y que no se enrede, y después urdimos el resto del telar. Una vez que ya tengo separado, se pueden ayudar con una aguja de coser lana que quepa por el orificio, por supuesto. Ya, entonces, cuando ya tengo dividido el lino en este caso, para urdir, voy a marcar la mitad de la cuerda, marco la mitad y divido mi telar y voy a dejar hasta la mitad, ahí, marcado la mitad también, y voy a sacar la hebra hacia el frente, hacia mi lado, por el frente, y vamos a pasar, cuento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el caso yo estoy contando los hoyitos que tiene mi telar. En el caso de ustedes, si tienen este telar, háganlo así para que no se les enrede. Pero cuando trabajan con clavos es mucho más fácil urdir por encima de los clavitos, ¿ya? Entonces, esta es una pequeña trampita que hago yo para poder urdir mejor y que no se enrede. Entonces, cuando ya tengo abajo, yo tengo que pasar la hebra con la aguja por debajo. Cuando ya tengo pasada la primera, paso por debajo y así voy tirando toda la hebra y tensionando un poquito mi telar. Voy tensionando, pero bien poco. Entonces yo hago esto con mi mano y que no quede tan flojo. Vuelvo a pasar siempre desde el frente hacia atrás la aguja para que me quede toda la trama parejita. Y así vamos pasando la mitad del hilo y vamos urdiendo de aquí hacia allá. Una vez que terminamos acá, vamos a urdir la otra mitad. Da lo mismo si empiezo por el derecho o por el revés. Vuelvo de nuevo por atrás y por atrás voy haciendo como una puntada y saltando de orificio en orificio y pasando mi cuerda hacia el frente nuevamente, hacia mi cara. La voy pasando por atrás y nuevamente me voy al otro extremo, ahí, y paso por abajo. Saco la hebra por debajo, así. ¿Se fijan? La idea es de que la parte de atrás vaya quedando así, con esa puntada atrás. Va quedando como una costura por todos los puntos, por todos los orificios. Y por el frente va quedando así. Directa la hebra va pasando. Y esa pequeña puntada va quedando solamente por atrás. Entonces continúo pasando mi aguja de abajo hacia arriba para pasar la hebra. Se fijan que es mucho más fácil porque así no se enreda. No tenemos que cortar, no tenemos que unir nuestra urdiembre. La idea es que quede bien prolijo toda la urdiembre. Y voy tensionando para que no quede suelto. El lino tiene harta resistencia, así que no se preocupen porque no se va a cortar. Y sigo. Recuerden que al llegar al extremo hay que rematar la hebra para que no se suelte. Rematan bien porque recuerden que en este caso, en este bastidor, el trabajo queda en el bastidor, no hay que retirarlo. Cuando ustedes trabajan en el telar con clavitos o en el otro telar desmontable, ahí ustedes pueden sacar su tejido y colgarlo en una varilla o en un palo de río que queda muy bonito, muy rústico, pero acá lo vamos a dejar en este marquito. ¿Ya? Así vamos a continuar urdiendo todo hasta completar. Se fijan que a pesar de que yo estoy trabajando con la mitad, igual se enreda. Entonces seguimos
arriba. Cuando estoy con la hebra arriba, por debajo, saco por el orificio siguiente. Continúo. Inmediatamente tensiono un poco para que no se afloje mucho la urdiembre. Paso hacia abajo nuevamente la aguja y salgo por el orificio siguiente, preocupándome que la tensión quede igual y pareja en toda mi urdiembre. Para eso me ayuda un poquito y la voy tensionando con la mano. Sujeto acá para que no se me afloje tanto y vuelvo a pasar por abajo la aguja. Me voy hacia el otro extremo. Voy sujetando para que no se afloje y continúo urdiendo. Ustedes pueden urdir con el material que tengan a mano, puede ser cáñamo, como les decía al inicio, puede ser con pitilla, hay una pitilla muy gruesa, esa es muy resistente, o el hilo, en ningún caso con lana. Al final cede y se corta. A menos que sea la lana que se usa para la urdiembre de manta, que es una lana que viene ya torcida y viene preparada para resistir el telar. Así va quedando mi urdiembre. Se fijan que yo al tocarla no está muy floja. De esta forma tiene que quedar, con poca tensión, para poder trabajar después sobre ella. Paso por debajo sujetando la hebra de acá y continúo sin soltar, y suelto solamente cuando voy a llegar al final para que no se me afloje la hebra. Y continúo pasando para abajo y después sacando por el siguiente orificio, siempre apoyando el bastidor. ¿Se fijan? Yo lo firmo ahí y con la otra mano me ayudo y tiro hasta presionar ahí y que me quede con la misma tensión. ¿Se fijan? Acá está un poco flojo, pero cuando retome acá al centro, voy a tensionar de nuevo para que me quede todo igual. Me va quedando poco. Me paso al otro orificio. ¿Se fijan? Vuelvo hacia acá. La idea es que cuando ustedes confeccionen su telar, si van a confeccionarlo con clavos, tenga la misma cantidad de clavos arriba y abajo. Eso es importante, porque si acá, por ejemplo, mi bastidor tuviese en número de orificios abajo en par y arriba tuviera impar, me va a quedar irregular la trama. Entonces debemos procurar que nuestro tejido tenga la misma cantidad de clavos y o orificio en el caso de que trabajen con bastidor. Ya voy a continuar entonces con el bastidor que ya tengo urdido para poder avanzar con la primera puntada. Acá tengo listo toda la urdiembre. Se fijan que tiene muy poquita, está muy poquito flojo y tiene que quedar con una leve tensión, Por el revés, así, ahí por el revés. Entonces en un extremo, cuando inicio, o si empiezo desde el centro y termino acá, tengo que atar bien ahí y al final igual.
Entonces ustedes con un crochet o una aguja se ayudan para rematar, para que no se salga la urdiembre de su telar. Vamos a comenzar la primera puntada, que va a ser para asegurar nuestro tejido, con una puntada torcida. Y la vamos a hacer más gruesa para que ustedes puedan ver el tejido. Y lo otro que les voy a explicar, existe también unas navetas pequeñitas, estas navetas que son para enrollar la lana e ir pasando para ir tejiendo. Aguja de madera, una naveta pequeña, pero en el caso de que ustedes no puedan obtener la naveta, yo les voy a enseñar acá cómo voy a poner la lana doble para que se vea mejor el efecto. Entonces ustedes van a poner en su mano y van a hacer rollitos como un 8 ahí. Entonces empiezan a enrollar, así, en forma de 8, y van a a preparar todos sus colores, sus texturas de esta forma para poder ir tejiendo. Entonces ahí me voy enrollando para poder pasar después por la urdiembre y empezar a trabajar la trama con un tejido plano. Y vamos a ver las variantes cambiando la posición del punto de la trama. Ahí vamos a dejar hasta ahí para poder pasar después y que no quede muy grueso hasta ahí. Entonces ustedes cortan. En este caso voy a cortar con tijera, pero después vamos a rematar todas estas hebritas. Entonces ustedes van a asegurar su moñito ahí con una vuelta para que no se desarmen y lo puedan pasar para ir tejiendo. Y van a sacar el otro extremo que teníamos para poder trabajar. ¿Ya? Recuerden que esta hebra la habíamos puesto doble para que la textura nos quede más visible. ¿Ya? Y sacan del centro la hebrita que ya habíamos guardado al centro para poder tejer. De esta forma. Así, doble vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar la puntada para asegurar nuestro tejido. Vamos a hacer el torcido. Van a cortar muy largo. Ya tengo, con esta hebrita vamos a hacer el torcido. El ancho del telar y un poquito más. Ya, vamos a hacer el torcido ahora, con la puntada torcida. Entonces vamos a dividir nuestra hebra por la mitad y la vamos a pasar por la primera hebra. En el caso de las personas zurdas, da lo mismo del lado que lo empiece. Entonces comenzamos ahí. La engancho ahí y tengo las dos partes iguales. Pero la tengo enganchada en la primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a torcer y vamos a pasar una hebra por delante y la otra por atrás. Una por delante, una por atrás. Ya, continuamos entonces con el punto torcido y vamos a ir tomando una hebra y vamos a ir torciendo la lana para que vaya quedando cada hebrita atrapada en este punto. Voy girando y voy pasando por detrás. Voy girando, la que estaba antes pasa por detrás y así va quedando torcida. La voy a tomar desde el centro para que ustedes puedan ver bien el efecto. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy torciendo, por eso se llama así, puntada torcida.
y voy pasando por detrás de cada hebrita, después tomo la otra y la voy pasando por detrás y así va quedando como atrapada cada hebra, asegurando el tejido, para asegurar la trama. En el caso cuando uno quiere retirar el tejido del bastidor, esta puntada lo que hace es asegurar el tejido. Acá, en este caso, como va a quedar en el bastidor, yo aprovecho de enseñarles esta puntada para asegurar los tejidos, tanto como en el telar María, en el telar de mesa también se usa mucho esta puntada. Entonces pasamos una por arriba y giro la otra y después tomo la siguiente hebra y la voy pasando así hasta completar toda la vuelta. Esto se hace solamente por una vez. Y fíjense que no debe quedar tan tensionado. ¿Por qué razón? Si yo voy trabajando con mucha tensión, mi tejido se va a ir ajustando al centro y va a ir haciendo esto. Entonces, cada puntada que yo realice tiene que respetar los espacios. Si cada orificio está a un centímetro yo debo respetar que vaya quedando ordenado y no muy ajustado, porque me va a generar que se me va a cinturar la trama a medida que voy tejiendo. Entonces, si yo veo que está ocurriendo eso, inmediatamente voy a ir ajustando y arreglando mi tejido para que no me ocurra. Continúo con la misma puntada, entonces voy girando y pasando por detrás de cada hebra hasta terminar toda la vuelta. Paso por debajo, la que después pasa a la siguiente, y así voy torciendo estas hebras para que vaya quedando en el centro la urdiembre. Fijan, voy pasando una, después tomo la otra y así se va torciendo y va quedando atrapada la urdiembre en el centro. Lo hago bien flojo para que no se me acinture mucho el tejido. Continuamos. Esta es la puntada de inicio, también la pueden realizar al final como para terminar su tejido y asegurarlo bien. Todo lo que queda excedente después se remata y va todos los remates por el revés. ¿Se fijan? Ahí ya quedó, todas las hebritas quedaron tomadas. ¿Y qué hago en este caso? Ojalá con un peine, ustedes se van a ayudar y van a bajar todo esto que hicimos y esto queda ahí. ¿Ya? Esto después se corta y se deja escondido en la trama. Le voy a hacer un pequeño nudito ahí, solamente una vuelta, para asegurarlo, porque esto después se va a cortar a esta distancia, más o menos dejando 2 centímetros, y lo vamos a pasar por el revés para después esconderlo en nuestro tejido. Vamos a iniciar nuestro tejido con la puntada básica, con un tafetán. Ese tafetán lo vamos a hacer de uno en uno. Para ver las variantes de la puntada básica, eso se va a generar después con el cambio de color, y todo va a depender, el efecto visual que le queramos dar va a depender de cuántas hebras tomamos. Si iniciamos con una, de una en una, nos va a quedar un tejido plano. Después podemos cambiar de 2 en 2 y ahí vamos viendo qué va a predominar más, si las líneas horizontales o las verticales. Entonces, acá yo tengo preparado ya, pero encuentro que es mucho esto para poder pasarlo entre medio, entonces vamos a sacar un poquito y lo vamos a hacer de la misma forma. Vamos a poner la mano así y vamos a ir realizando ochos, como realizando una pequeña mariposa. Entonces, una vez que esté listo, lo cortamos con la mano, porque al cortar con la mano, después esto se integra mejor para esconder la hebra. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esa para tejer, para ir soltando, y esta otra para asegurar mi nudito. ¿Ya? Con esta vamos a ir tirando. Entonces pasamos la hebra por atrás, por delante, unos 2 centímetros que hagamos esto para poder fijar.
pasando por una por arriba, otra por abajo, para asegurar el inicio del tejido. Ahora vamos a ir pasando esta. Entonces paso una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo, en la primera vuelta. En la siguiente debemos hacer todo lo contrario para que se vaya generando el efecto. ¿Ya? Entonces toda la vuelta así. Esta es una puntada básica, es la puntada tafetán. No la hagan muy grande el ovillo porque les va a costar pasarlo como a mí, entonces cuando la trama está muy ajustada, la urdiembre muy ajustada, cuesta pasar después el tejido para continuar tejiendo. Esta es la urdiembre y ahora lo que estamos realizando es la trama. Y vamos a iniciar la trama con un punto básico que es la puntada tafetán. Ustedes la pueden ver en diferentes tipos de tejidos y en diferentes telares, se trabaja mucho, pero de diferentes formas. Una vez que ya he terminado, siempre debe quedar arriba, ¿se fijan? Ahí. Entonces, este ángulo que se produce acá, eso me va a permitir que mi tejido no se recoja. Con un peine, en este caso, yo no lo tengo acá el peine, pero ustedes se van a ayudar con un peine para bajar la hebrita. Y al dejarlo con un pequeño ángulo, eso me permite que el tejido no se vaya ajustando, ¿ya? Ahí, y ya al inicio, como rematamos, quedó escondida la hebrita. Continuamos entonces al lado contrario, lo que estaba arriba baja. Entonces aquí, si esta estaba arriba, ahora pasa por abajo. Y así voy tomando todo. Siempre trabajando de esta forma, que me vaya generando un ángulo para que no se ajuste mi tejido y que me vaya quedando con cierta holgura. Pueden trabajar con diferentes grosores, también diferentes materiales, no es necesario tener lana de oveja, se puede hacer con cordón, con trapillo, con tela, con cáñamo, pueden poner una maderita bonita si tienen también entre medio, queda muy bonito con diferentes texturas. Todo lo que tengan a mano ustedes pueden trabajar en su telar decorativo. Ya, esto es lo que estoy haciendo, les voy a mostrar con esta naveta pequeña. Lo que estamos trabajando nosotros es la puntada tafetán, que es una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo, así. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces paso una hebra. Después en la corrida siguiente, en la otra vuelta, voy a tomar todo lo contrario y ahí se va generando esa puntada, el tejido plano. Si quiero puedo dejar espacios, puedo realizar diferentes diseños. Pueden primero realizar un diseño en una hoja si quieren hacer algo particular. Ya, entonces se fijan que acá también se me generó un ángulo acá. Eso no lo voy a tirar porque si yo tiro, recojo el tejido. Y de ahí mismo bajo. Y bajo toda la guatita que quedó ahí para no recoger. Y ahí ya se está generando el efecto del punto que queda muy bonito. Parece como el contraste de la urdiembre. Es oscura y queda como la puntada de canastillo. Parece de estas cestas tejidas de mimbre. Queda muy bonito. Entonces lo que queda acá, yo lo voy a pasar y lo voy a colocar en la naveta para que ustedes vean cómo trabajamos también con la naveta, con estas navetas pequeñitas que son muy prácticas para pasar también la lana. También se llena la naveta en 8, en forma de 8 para ir pasando la hebra. Este cordón está hecho a mano, yo lo preparé, este cordoncito grueso,
lo saqué de la cinta, que después les voy a explicar cómo realizarlo, porque puede que no encuentren un cordón y yo lo realicé. Si les voy a explicar al final cómo realizar el cordón. Entonces voy tomando una de arriba, una de abajo. La que estaba abajo pasa arriba en la siguiente vuelta. Disculpen. Entonces continuamos trabajando de la misma forma y con un peine nos vamos a ayudar para bajar de a poquito, ¿cierto? Y ahí se genera una guatita. Esta guatita la bajamos para que se vaya formando la trama y sin tensión, para que no se vaya acinturando nuestro tejido. Y vamos a tejer todo lo que tenemos acá de este color para cambiar después a otro color. Después vamos a trabajar con volumen, hacer puntadas con volumen para poder ver los efectos visuales que se generan cambiando la forma de trabajar. Con la misma puntada, pero trabajando, por ejemplo, tomando de 2 en 2 o de 3 en 3, genera un efecto visual distinto y cambiando de color. Eso es lo que vamos a realizar luego para ver las diferentes variantes que tiene el tejido plano. Y revisando, ¿cierto? Chequeando su trabajo, de que siempre vayan tomando la hebra contraria. Me refiero a que cuando la hebra está abajo, ustedes la levantan, porque tiene que ser todo lo contrario. La que estaba arriba baja y la que estaba abajo sube. Entonces de esa forma vamos a ir trabajando. Voy revisando para no equivocarme y voy tomando de una en una. Estamos con un tejido simple ahora, de una en una. Ahí termino, bajo. Se fijan, la última hebra no la voy a tejer, me quedó arriba, pero en la siguiente vuelta me va a quedar abajo y ahí se va enganchando. Bajo, me ayudo con una peineta, un peine, y voy bajando y voy apretando la trama. La voy apretando, si veo que quedó muy suelta, la voy ajustando por cada vuelta que voy realizando. Y la voy ajustando. Si yo quiero que se pierda la urdiembre, la ajusto y la voy bajando para que se vea así, de esta forma. ¿Ya? Continuamos hasta terminar este color y vamos a cambiar el color. Siempre preparando antes una paleta de colores, eligiendo qué colores quiero trabajar, con texturas, sin texturas. Hay lanas muy bonitas que traen unos copitos, unas bolitas que van quedando sobresalientes del tejido. Eso queda a gusto de cada una, después lo que quieran escoger. Con estos puntos ustedes pueden realizar muchos trabajos, cambiando la posición, los efectos. Uno arriba, uno abajo. Aquí seguimos con la puntada tafletán simple. Uno arriba, uno abajo. Y recuerden que tiene que quedar hacia arriba. Entonces ahí, porque si no estoy generando tensión. Queda hacia arriba y de este extremo lo bajo. De aquí lo bajo. Esa guatita que queda ahí tiene que bajar de esta forma para que no tensione mi tejido. Ahí lo peino y arreglo mi tejido para que quede parejito. ¿Ya? Vamos a cambiar el color. Una vez que hemos tejido varias vueltas, ahora de un color vamos a cambiar el color.
Y de la misma forma vamos a pasar la punta por acá en el sentido contrario o en el mismo sentido que estaba el tejido anterior, porque vamos a pasar, después esto va a quedar bajando el tejido, esto se va a perder. Entonces siempre pasando como las primeras 4 hebras de la urdiembre y después continuamos. Entonces acá tenemos que ver, la que estaba abajo sube, todas las que estaban abajo suben y por ese espacio yo paso mi lana, por ahí, en el sentido contrario. Y procuro que en el inicio, ¿cierto? Para esconder, bajo ahí y no se va a notar dónde inicié mi tejido. Ahora vamos haciendo lo mismo, realizando lo mismo. Una por arriba, una por abajo, una por arriba. Y aquí se ve el efecto de líneas horizontales. Entonces, luego que terminemos esta pasada con este color, vamos a trabajar con un color más fuerte para ver el efecto de las líneas verticales que se vayan formando. Entonces, vamos a realizar unas 4 o 5 vueltas de este color para marcar bien y definir las líneas horizontales. De esta forma pueden ir viendo los efectos que se van generando en su tejido, en la trama. Bajo de la misma forma, ahí, y ahí se pierde, ¿cierto? Estas hebritas después se pasan para el revés o se van pasando por entre medio para ir rematando y que no quede ninguna hebra suelta. Continuamos entonces pasando nuestro tejido, tejiendo la trama. La puse doble para que así se vea mucho mejor la textura y los efectos que se generan con la lana cuando es un poquito más gruesa y no tan delgada. De la misma forma vamos a bajar nuestro tejido ahí para que no se esa hebrita que está ahí se pasa para el revés para que no se vea. Después la van a esconder todos por el revés. Por el revés. Ahora continuamos tejiendo, tomando el sentido contrario, para cambiar de color. Y vamos a cambiar también la posición tomando, después que trabajamos de uno en uno, vamos a tomar de dos en dos para que vayan viendo el efecto que va generando al tomar de dos hebras de la urdiembre. Y vamos con una en una. Bajamos. ¿Se fijan? Queda muy bonito el tejido plano. Y ahí vamos a ir, podemos también ir incorporando fibras de cáñamo si tienen, o tela como cordón, pueden cortar mezclilla, deshilacharla un poquito y la van incorporando como un cordón y va generando un efecto distinto. Termino con este color y vamos a pasar a tomar las dos hebras juntas.
Ya terminado el color gris, pasamos la última hebrita que nos queda acá, la vamos a pasar para abajo para después esconderla. La dejamos ahí. Y ahora vamos a iniciar con el blanco para enseñarles a tomar de 2 en 2. Entonces vamos a pasar esta hebra primero para asegurar el tejido de 2 en 2. Ahora vamos a pasar el moñito que hicimos de 2 en 2 la primera vuelta. De 2, dejo 2 pendientes, ahí los 2 primeros y tomo los 2 siguientes por abajo. Voy levantando de 2 en 2. De 2 en 2. Para generar otro efecto distinto a lo que teníamos acá. Acá ya se nota, porque tejimos bastante de 2 colores, que están marcadas las líneas horizontales y lo que queremos ahora es ver el efecto de líneas verticales. Acá, por ejemplo, me quedaron 3 al final, entonces cuando se produce eso, voy a pasar por encima de 3 y tomo 2 al final. Porque eso quiere decir que mi telar no estaba en par, ¿ya? Entonces, lo mismo, dejamos un ángulo y bajamos, ahí me quedo de 3 porque tenía, entonces pasamos nuevamente para asegurar ahí. Voy tomando entonces de 2 en 2. Donde tenía las 3 tengo que dejarlo de 3. Ahí, por abajo las 3. Y sigo pasando de 2 en 2, de 2 en 2, otra vuelta. Y ahora cambiamos. Bajamos, ¿cierto? Ahí. Y vamos a cambiar a otro color. Vamos a colocar el negro. Entonces vamos a pasar el negro por abajo. Ahí para asegurar la trama. Ahí. Y ahora comenzamos a tejer. Y esta, están abajo, sube. Esta sube. De 2 en 2. Levantamos 2 y bajan 2. Levantamos y continuamos toda la vuelta de esta forma. Acá tenía 3. Me quedó una rita de la octubre. Entonces bajo ahí y dejo en espera y ahora trabajo con el blanco. Entonces, estas están arriba, bajan. Un poquito y voy a asegurar mi lana blanca acá. Ahí, dando un pequeño giro ahí, porque ahí terminé la vuelta anterior, para poder unir y que no se me separe del negro. Dejo ahí para después pendiente para rematar. Entonces, continuamos. Si
esta está arriba, baja, esta sube, esta baja. Entonces, de esta forma podemos identificar cuáles son las que tenemos que ir trabajando, levantando. Quedó pendiente ahí, la pasamos hacia atrás. Ya continuamos entonces con nuestro efecto. Recuerden, una pasada, pero tienen que ser iguales. Si pasan dos blancos, dos de negro. Para que se vaya viendo el efecto, tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, yo voy a pasar nuevamente el blanco. Recuerden que vamos trabajando de dos en dos, dos por arriba, dos por abajo. Donde estaba el negro arriba, abajo va a ir quedando el blanco, para que pueda generarse el efecto de líneas verticales. Recuerden al inicio de no tirar mucho para que no se suelte el efecto del tejido que vamos generando. Entonces, dos por abajo, dos por arriba, dos por abajo, dos por arriba, hasta terminar toda la vuelta. En este caso, como mi lana es gruesa, yo lo puedo hacer de una sola pasada. Y ahí ya se va a ir generando el efecto que quiero, que se vea las líneas en forma vertical, no horizontal. Estas están horizontales y ahora voy a trabajar en forma vertical. De esta forma vamos cambiando entonces, y la que estaba por abajo va a pasar por arriba y voy enganchando en el borde. Voy a tratar de enseñarles el máximo de puntos para que puedan ustedes trabajar después con esto, creando solo su propio telar decorativo, alternando de diferentes formas, como les decía, las variantes que tiene este punto. El tafetán son distintas, solamente cambia la forma de trabajar, dos por arriba, dos por abajo, y va generando efectos diferentes. Y ahí logramos ya el efecto que queríamos, que se vaya formando las líneas verticales. Ahora nuevamente paso el blanco por abajo. Como les digo, que trabajar con lana un poco más gruesa queda mucho mejor el trabajo porque se nota, se ve más visible los puntos, se hacen mucho más visibles. Este mismo trabajo, si nosotros lo realizáramos en un telar desmontable, en un telar ranurado, nos sirve para hacer textiles, para hacer cojines, formar una tela, un paño para hacer cojines. Ahí vamos acomodando y peinando para que vaya generando el efecto. Entonces nuevamente ahora voy a pasar el negro, otra vuelta de negro, siempre en sentido contrario. Las dos que estaban arriba bajan de dos en dos, estamos trabajando de dos en dos. Entonces después de esto vamos a pasar un cordón más grueso y lo vamos a realizar de 3 en 3 para que así también puedan ver el efecto que genera al tomar de 3 hebras. Recuerden, no ajustar mucho esta parte para que no se acinture. Ahí ya se está notando, se fijan las líneas, queda muy bonito el efecto. Entonces ahora pasamos el blanco.
Ya continuamos entonces pasando. Ahora vamos a pasar el blanco. Que se acabe la lana blanca, vamos a tejer y después para que realicemos otro punto, o sea, seguimos con el tafetán, pero cambiando las variantes, tomando de 3 en 3. Vamos a formar el ángulo y bajamos. Ahora cambio con el negro y tomamos en sentido contrario. Yo esta lana la puse doble, en realidad es algodón. Es un algodón y lo puse doble para que me generara más relieve, más volumen en el fondo. Si que quede con un poquito más de volumen, ustedes lo pueden ir colocando doble. Ya se generó el efecto que queríamos, se formaran las líneas. Pasamos otra vuelta. Entonces el que estaba arriba baja. De 2 en 2. Bajamos. Y vamos separando un poquito la trama para que no se ajuste, no se cinture ni telar. Pasamos ahora la hebra por acá para que vaya tomando el blanco y vaya quedando entrelazado en la orilla. Ahora paso por abajo, levantando 2, tomando 2 y pasando en sentido contrario. Y así de esta forma podemos completar otro espacio generando un efecto diferente, un efecto visual, cambiando solamente las variantes del punto plano, del básico que es el tafetán que estamos realizando ahora. Entonces ahora continúo con el blanco nuevamente. Continuamos con el blanco. Separando un poquito acá al fondo para que se abra un poquito la urdiembre y no me quede recogido ahí. Ahora paso el cordón negro. De esta forma para que vaya quedando ahí entrelazado con la hebra blanca. Ahora pasamos la blanca y así sucesivamente. Una vuelta de blanco, una vuelta de negro, una vuelta de blanco y una de negro para poder generar este efecto. Y se acinturó un poquito con este punto donde tomamos de 2. ¿Se fijan? Entonces ahí traten de abrirlo un poquito para que
no les pase esto, lo abren un poquito, ahí, porque está un poquito acinturado ahí, en esta parte, donde cambiamos de punto. Ya, esta es la forma que yo les estoy explicando para trabajar el punto tafetán y cambiando de colores y de posición en las hebras, de 2 en 2, de 3 en 3, vamos a ir generando diferentes efectos que nos va a permitir una visual distinta, un efecto visual diferente. Me queda un poquito de blanco para hacer otra vuelta más y vamos a trabajar con otra textura. Vamos a colocar un cordón más grueso y vamos a hacer unas vueltas de 3 en 3. Entonces, esto no puede perder de vista ese ángulo que se forma ahí para que no se acinture. Con la emoción a veces de terminar pronto, uno avanza tan rápido y se va tensionando el tejido. Para que no ocurra eso, entonces siempre dejar el ángulo marcado. Ahora paso una de blanco. Me toca el negro. Así puedo tejer, ir cambiando color hasta avanzar y terminar mi bastidor, mi telar decorativo en el bastidor que va a ir colgando. Como era el caso que les decía, si fuese un telar con clavos, uno lo puede desmontar y les va a quedar un paño hermoso tejido para poder realizar un cojín. Pueden tejer varios, hacer una piecera. Luego, arriba, bajo de este lado y lo que me queda en el centro lo bajo para no generar tensión. ¿Ya? De esta forma vamos a ir trabajando hasta completar todo lo que nos queda de tejido hacia arriba. Entonces, si queremos hacer flecos, podemos poner flequitos en alguna parte para rellenar. Bajo igual. Yo voy a dejar hasta acá esta parte que todavía me queda ahí para trabajar, pero voy a cambiar para enseñarles y ver otro efecto distinto. Entonces voy a cambiar de algodón, de lana, y voy a trabajar con este cordón, con este que es mucho más grueso, y voy a hacer unas vueltas de 3 en 3 para que ustedes vean algo diferente. Entonces este cordón lo vamos ustedes, para poder medir cuántas vueltas quiero hacer, entonces ustedes miden siempre dejando más o menos un rango a cada lado de 2. Entonces, 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 4 pasadas. Siempre dejando un espacio para que vaya quedando tejido el cordón. Entonces ahora vamos a tomar 3. De 3 en 3, ¿ya? Para que puedan ver el efecto que se genera de 3. Voy a dejar acá para después rematar, para poder explicarles cómo queda el efecto de 3. Con 3, levanto, voy contando 3, 3, 3, y en la otra vuelta hacemos todo lo contrario, acá. Entonces meto por abajo, voy a peinar, ¿cierto? Con mi peine y voy a bajar la cuerda y el cordón, bajo. Voy a ajustar un
poquito porque me quedó mucho acá. Entonces dejemos solamente este pedacito, unos 2 centímetros, para rematar por detrás. Bajo y ahora vamos a tejer la vuelta, lo contrario. Las 3 que estaban arriba bajan. 3 abajo, 3 arriba, 3 abajo, 3 arriba. De 3 en 3. Entonces bajamos y vamos a arreglar, a separar, ¿cierto? La urdiembre, vayan acomodando la urdiembre para que no se acinture y no pierda el ancho inicial de nuestro tejido. La separamos un poquito y nos alcanza para otra vuelta. Vamos entonces en sentido contrario, todas las que estaban abajo suben de 3 en 3. Y generamos otro efecto con más volumen, otro efecto visual. Y vamos trabajando con el mismo punto, con el tafetán, pero solamente cambia la posición, cómo vamos tomando de 3 en 3 y cambiando los grosores, nos va generando el efecto distinto. Fijan, queda muy bonito el efecto que les da ahí. Entonces, como me queda aún, paso esta hebrita por acá, pasar, arriba, y con esto terminamos esta textura. Pasamos para abajo para después rematar y vean el efecto que está quedando maravilloso. Entonces ahora finalmente les voy a enseñar el punto, el nudo turco, que es esta puntada que se hace para las alfombras. Entonces vamos a ir cortando pedacitos de lana, de trapillo, de lo que ustedes tengan para hacer estos flequitos pequeños. Yo les voy a hacer solamente una demostración ahora, entonces voy a cortar varios flequitos para ver cómo enganchar los flecos. ¿Cómo los vamos a enganchar? Realizando el nudo persa. Es el mismo que se hace en las alfombras. Entonces vamos a cortar. Yo estoy utilizando trapillo, pero lo pueden hacer con lana de diferentes grosores. Entonces ustedes van a tomar, por ejemplo acá yo voy a tomar al centro. Voy a tomar y voy a pasar por debajo. Ahí, saco la hebra por debajo, tomo acá y saco las dos y voy tirando y ajustando y me va quedando el fleco, ¿ya? Pero cada vez que yo cambie de punto acá, tengo que tejer, por ejemplo, unos 4 centímetros, preparando una base de punto tafetán simple para que se pueda ver el efecto, porque si yo hago el fleco acá, a continuación de este voy a tapar todo este tejido. Y lo que quiero es que se vean los cambios. Entonces el fleco, en este caso, cuando ustedes trabajen con telar desmontable, ustedes hagan los flecos abajo, para que vayan jugando con abajo, aquí en esta parte los flecos. Pero de esta forma que yo les voy a enseñar es como se hacen los flecos. Puedo tomar de dos, paso por ahí, paso por dentro, lo voy a bajar un poquito para que se vea bien, ahí. Entonces quedan las dos hebritas de este lado y yo las ajusto, ajustamos bien y las tiramos. Voy a colocar otra, paso por el centro, por abajo de la hebra y me quedan las dos al centro, ahí quedan las dos. ¿Se fijan? Entonces yo tiro, ajusto y voy bajando. La idea es que no me tape, ¿cierto?, el tejido que tengo, pero es para enseñarles a quitar volumen en sus telares. Ahí. Entonces, para hacer una aplicación diferente, puedo hacer toda esta vuelta, otra vuelta más, y después voy cortando, puedo cortar en diagonal y me va a quedar un efecto diferente. Puedo colocar también el cordón de otro color. Acá tengo otro color.
un color distinto. Este cordón podemos realizarlo de esta forma. Les dije que les iba a enseñar a hacer cordón, porque en el caso de que ustedes no tengan, de esta forma van a hacer su cordón. Separan la cinta, ahí, separan, y con agua y jabón ustedes van a mojar su cordoncito y lo van a ir trabajando de esta forma, así. Agua y jabón, hasta que quede apretadito y le va a ir quedando un cordón, y lo lavan con agua caliente y después lo tienden y le queda muy resistente para trabajar, ¿ya? Entonces, he enseñado el punto persa. Ahora vamos a pasar una vuelta de fieltro para generar también otro efecto o textura diferente. ¿Se fijan? Claro que como tengo del mismo color, este que es matizado, se va a perder. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso? Colocar de otro color. Vamos a cortar un pedacito de blanco y vamos a colocar ahí un pedacito de fieltro, de cinta, fieltro, sin trabajar. De la misma forma, vamos a ir colocando, por ejemplo, para que se vea más el blanco, podemos tomar una hebra, la primera, y nos vamos saltando los grupitos y vamos dejando solamente una hebra para que se vea el efecto. Ahí, vamos saltando y dejando solamente una hebrita arriba. Una hebra arriba, una hebra arriba, así, de esta forma. Entonces pasamos esto para atrás. Después vamos a trabajar esa parte de las terminaciones y ahí ya avanzando, va avanzando su telar. Entonces, ¿qué pueden hacer después de haber colocado, cierto, su vellón ahí? Ustedes pueden pasar otro color del mismo cordón. Vamos a pasar acá esta hebrita y podemos tomarla también de 2 en 2. Y así va a quedar ese espacio de vellón. Vamos a pasar acá. Voy tomando de 2 en 2 o de 3 en 3. Ahí ustedes van jugando y van experimentando con su telar. Entonces ahora la otra vuelta lo que va a hacer es va a ajustar la trama. De 2 en 2, de 2 en 2. Vamos a peinarlo un poquito con peine, ¿cierto? Para que vaya ajustando ahí. Y pasamos nuevamente de 2 en 2. 2 arriba, 2 abajo. Siempre tejiendo de lo contrario. 2 arriba, 2 abajo. 2 arriba, 2 abajo. Para que vaya generando el efecto. Bajamos. Ya está casi terminado y podemos completar hasta arriba, seguir con este mismo trabajo, cambiando, intercambiando colores, posiciones y generando un efecto diferente. Hasta aquí llegamos, que les quede muy bonito su proyecto y nos vemos en un próximo taller.